En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Creo que podemos estar de acuerdo en que es maravilloso sorprenderse, y eso esperamos que pase en este nuevo capítulo de Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. Nosotros tenemos el propósito de dibujar las rutas de la industria editorial colombiana, y hoy inauguraremos un recorrido que no siempre es muy visible para las personas y los lectores: la ruta de la traducción. Viajeros, compañeros de viaje, ¿se han preguntado qué sería de nosotros sin las traducciones? ¿Cómo hubiéramos llegado a esa escritora polaca que ahora es nuestra autora favorita? ¿O cómo incluiríamos en nuestra tesis ese texto clave de un autor rumano que justo tiene esa aproximación única a nuestro tema de investigación? Y lo más importante, ¿cuál sería el mundo del libro sin la traducción? ¿Podríamos hablar realmente de una circulación globalizada del pensamiento y del conocimiento? Este programa será sin duda muy particular. Queremos hacer visible algo que por naturaleza es oculto y discreto. Podríamos decir que hoy analizaremos profundamente cómo se construyen caminos interculturales. Caminos que solo se pueden construir gracias a los traductores literarios, que son los que logran conservar y transmitir la voluntad y el estilo del autor. Este es un viaje en red, un recorrido que inició en 1998, una aventura colaborativa para cuidar un oficio que, si lo pensamos, ha permitido superar el primer gran obstáculo para acceder a la información, el obstáculo del idioma. Bienvenidos a los juegos de palabras de un idioma a otro. Bienvenidos a un viaje creativo para entender cómo los traductores literarios se convierten en un mediador para la comprensión de la cultura. Bienvenidos a la aventura de la ACTI, de la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes. Bienvenidos al reto de transmitir. La verdad es que este viaje solo lo puede asumir un traductor. No se me ocurre quién más podría guiarnos en este recorrido. Hoy entregaremos la responsabilidad de esta nueva aventura a Mateo Cardona Vallejo. Mateo, como les anuncié, es traductor literario y editorial del francés y el inglés al español. Nuestro guía de hoy es el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes, la ACTI. Es además fundador y director de la ACTI Literaria, cofundador de Alitral, que es la Alianza Iberoamericana para la Promoción de la Traducción Literaria, que es una alianza entre Argentina, Colombia, España y México. Mateo lleva más de 20 años en este oficio. Es formador de traductores literarios en el Instituto Caro y Cuervo y en sus propios talleres. Ha enseñado traducción literaria en la Universidad Nacional, en la Javeriana y en el Rosario. Y además ha sido merecedor de diferentes becas de traducción literaria. Hola Mateo, bienvenido a Cartografías Editoriales. Hola María Elvira, muy buenas tardes, feliz domingo para ti y para todos los oyentes. ¿Cómo estás? Muy bien Mateo, empezamos este viaje con una canción, con Yellow Submarine. Cuéntanos por qué escogiste esta canción y empecemos este recorrido para que nos cuentes con qué método vamos a viajar hoy y cuáles serán los retos que nos acompañarán. Con mucho gusto, María Elvira. ¿Por qué submarino? Porque por lo general se espera de nosotros los traductores una enorme discreción. Es decir, cuando una traducción sale bien, todos los méritos generalmente se los lleva el autor del libro. Pero si algo sale mal, sin duda tiene que ser culpa del traductor. Entonces nosotros debemos, digamos que transitar por el mundo de la literatura un poco por debajo del agua
discretamente, sin que se note mucho nuestra presencia, a pesar de que sin nosotros no haya ningún viaje posible. Mateo, entonces cuéntanos concretamente cuál sería el proyecto de viaje más allá del de la traducción, el de la ACTI. Bueno, la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes se creó en 1998, ya hace 22 años, en primer lugar, para promover el reconocimiento de las actividades de la traducción, la interpretación y la terminología. También para velar por el mantenimiento de normas en lo que tiene que ver con la ética, con el aspecto comercial de la traducción y la interpretación y las competencias lingüísticas. También para tener un espacio que fuera de los propios traductores, intérpretes y terminólogos, donde se fomentara nuestra actualización, porque nosotros realmente nunca terminamos de formarnos. Además, pues servir como interlocutores ante los programas de formación en traducción, en el caso de Colombia, pues de lenguas modernas. También para integrar y apoyar a todos los profesionales que conformamos este gremio tan diverso y representarnos gremialmente ante terceros. Eso tal vez es el aspecto que a mí más me llamó la atención cuando hace 9 años me integré a las filas de la ACTI. Mateo, a mí me llama muchísimo la atención que ustedes los traductores y en especial la ACTI hablan todo el tiempo de continuar formándose, de estar todo el tiempo en talleres, de visitar diferentes países para comprender de una forma distinta o aproximarse de una forma diferente a la traducción. Pero me llama la atención porque quisiera saber concretamente cómo funcionan esas formaciones, o sea, ¿en qué se basa todo esto? Pues yo te voy a hablar específicamente sobre el área que me compete a mí, que es la de la traducción literaria. Digamos que la formación de un traductor literario es seguramente de las más exigentes que hay. Normalmente un traductor literario no proviene digamos que del estudio de los idiomas. Los idiomas generalmente ya los tiene. Nuestra área de estudio y nuestra área de conocimiento es la literatura, la historia literaria, la teoría literaria, la crítica, en fin, toda esta parte apasionante que nace es cuando uno muy joven decide convertirse en lector. Luego pasa a tener conocimientos editoriales y el día menos pensado uno termina convertido en traductor. Ese es, digamos, a grandes rasgos, el comienzo o el germen de una profesión de traductor literario. Obviamente se requiere con el conocimiento de las lenguas extranjeras, pero antes que nada, y yo creo que eso es lo que nos diferencia de los demás tipos de traductor, es nuestra especialidad proviene de primero haber dominado lo mejor posible la escritura en nuestra lengua materna, en el caso mío, la escritura en español. Viaje con la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes. Vamos en un submarino, en un viaje oculto, en un viaje discreto. Hoy estamos hablando de por qué es importante darle visibilidad a la traducción, siendo que sin la traducción no sería posible imaginarnos el mundo del libro como lo conocemos. La circulación sería imposible, sobre todo en Colombia. Querido Mateo, es hora de abrir tu maleta para irnos de viaje y que nos muestres qué echan ustedes todos los días para llevar a término ese proyecto que se plantean desde la ACTI, pero también desde el oficio de la traducción. Ya hemos echado acá la formación, el conocimiento especializado de un idioma, las habilidades de escritura, pero quisiera preguntarte qué más echan ustedes ahí. Bueno, María Elvira, lo que el común de la gente llama traducción en realidad comprende una diversidad de oficios, de modo que cada especialidad de traducción tiene su propia caja de herramientas. Las de los traductores literarios son, digamos que son las mismas que podría tener en principio cualquier escritor. En el caso mío, pues que yo traduzco sobre todo narrativa, no tanto poesía, pues mi caja de herramienta está conformada sobre todo por las mismas herramientas que tendría cualquier escritor de ficción.
Pero además, obviamente, nuestro trabajo es posible hoy en día gracias a las herramientas digitales de Internet, porque cuando yo empecé con este oficio, digamos que a finales de la década de los 80 del siglo pasado, cuando apenas me estaba formando, no teníamos Internet, no teníamos motores de búsqueda, no teníamos diccionarios en línea. Digamos que no nos quedaba más remedio que suscribirnos y volvernos usuarios regulares de una biblioteca. En Bogotá hay bibliotecas buenísimas, y conseguir una cabina de investigador, armarnos de toda suerte de diccionarios y enciclopedias físicas de papel y estar consultando permanentemente, pero eso tomaba entonces muchísimo tiempo. Hoy en día las búsquedas que yo antes me demoraba una semana haciendo, las puedo resolver en 10 minutos, y eso es una gran ventaja para nosotros. En este punto del equipaje quiero que nos detengamos un poco a hablar de eso que la gente cree que es la traducción y lo que realmente busca un traductor literario. A veces las personas del común nos ponemos a ver una traducción y decimos, ¡ay, pero esa palabra exactamente no significa eso en este idioma! Pero quisiera que habláramos de por qué eso a veces pasa y por qué la traducción no se trata de hacer una recreación idéntica de cada palabra, sino lo que pretende es ambientar un momento de la cultura, un momento en el espacio geopolítico, geosocial, bueno, todo lo que tiene que ver con ese acercamiento a la cultura de otro país, a la cultura de quien escribe. Esa pregunta es importantísima, María Elvira, muchas gracias. En primer lugar, la gente del común tiende a pensar que toda la traducción funciona igual, que toda traducción es la misma. Entonces, por ejemplo, la traducción técnica o la traducción jurídica o la traducción oficial tienen por objetivo transmitir un mensaje de la manera más semejante, ojalá idéntica, a cómo se transmite el mensaje original en la lengua de partida. En el caso de la traducción literaria, las cosas no son tan sencillas, pues funcionan de una manera muy diferente. Nosotros no privilegiamos la transmisión de sentido, de significado. Para nosotros eso tan solo es una mínima parte del trabajo traductor. De hecho, nosotros no trabajamos con lenguas, como dice mi maestro Arturo Vázquez Barrón, sino con textos. Entonces, lo que intentamos es recrear, y insisto en esa palabra porque nuestro trabajo es altamente creativo y genera autoría, intentamos recrear el funcionamiento retórico y estilístico del texto original. ¿Qué significa esto para quienes no entienden esta terminología? Muy sencillo, algo así como que nuestra traducción debe producir en los lectores lo mismo que el texto original produce en los lectores de la lengua de partida. Entonces, digamos, lo que para nosotros es fundamental es traducir la voluntad de estilo, la peculiaridad del lenguaje que tiene el texto literario. Y eso implica muchas veces, de hecho, alejarnos de la normativa, del uso estándar o correcto de la lengua, ya que, por suerte, la literatura se da el lujo de alejarse de esos usos normales, usuales de la lengua, muchas veces los subvierte, muchas veces los contradice o, como decimos en Bogotá, se los pone de ruana, y nosotros procuramos hacer exactamente lo mismo, pero para eso primero tenemos que entender cómo funciona el texto original. Entonces, mientras que la mayoría de las traducciones se preocupan por transmitir lo más fielmente posible un mensaje, una pieza de comunicación, nosotros lo que traducimos es la originalidad de unas voces. Vamos en un submarino, vamos con Mateo Cardona de la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes. Estamos en el viaje de cómo creativamente los traductores transmiten la originalidad de las voces de quienes escriben el texto. Mateo, yo pensaba hoy en el catálogo de distribución que tiene Siglo del Hombre y decía, oiga, nosotros tenemos autores como Walter Benjamin, como Virginia Woolf, como Todorov,
como Foucault, todos estos autores que nos han acompañado por más de 28 años, y hubiera sido imposible tenerlos en nuestro catálogo si no es por el trabajo de las editoriales que han conseguido los mejores traductores para que lleguen esos libros a Colombia. Incluso, si me pongo a pensar en autores un poco más recientes, publicado por ejemplo en Herder Bildung Han, que se traduce del alemán al español, o Cartarescu con el trabajo de Marián Ochoa Derive en Impedimenta, diría que le debemos también nuestro catálogo a los traductores. Entonces, pues creo que esto básicamente es abrir los ojos sobre cómo se construye un libro, qué hay detrás de cómo se construye un libro. Y me encantaría entonces, Mateo, que en esta parte del viaje le contemos a las personas algunos retos puntuales a los que se enfrentan ustedes, porque no todo es tan fácil. Uno ve el libro y mira, traductor, qué maravilla. Pero ¿cuáles serían los retos más complicados cuando el autor, por ejemplo, está muerto? Bueno, María Elvira, cuando el autor está muerto, uno lamentablemente ha perdido la posibilidad de hacerle consultas. Fundamentalmente es eso. Es una suerte tener a autores vivos con quienes poder de tener una charla, una conversación telefónica o poder intercambiar emails, hacerles preguntas. Pero cuando el autor está muerto, entonces tenemos que viajar hasta la época y hasta el lugar geográfico específico donde vivió ese autor. Tenemos que documentarnos de una manera, digamos que en lo posible sistemática, para que nuestra traducción no ande dando palos de ciegos por ahí. Entonces, lo que la gente no sabe, o sea, que traducir un texto editorial, un texto literario, es tan solo una etapa entre muchas de un procedimiento secuencial. Nosotros primero, pues hacemos una lectura de aproximación del texto que la editorial nos encarga. En esa lectura de aproximación, digamos que vemos de qué tipo de texto se trata, nos familiarizamos con el contenido, vemos qué extensión tiene, el grado de dificultad de los problemas que nos plantea y comenzamos, digamos que a delinear una estrategia de traducción, digamos que en cada texto es siempre distinta. Entonces, a pesar de que tenemos un procedimiento, digamos un procedimiento que tiene unas etapas generales que siempre son las mismas, pues cada texto va a pedir algo nuevo o algo diferente. Entonces, tendremos que hacer lecturas sucesivas, analizar, por ejemplo, en una lectura de análisis pretraductorio, por ejemplo, en una novela, qué tipo de narrador o de narradores tiene esa obra, cómo funciona en ella el tiempo, el espacio, la historia, la trama, cómo funciona la sintaxis oracional, la sintaxis textual, cuáles son los campos semánticos que predominan en el texto, cuáles son los registros, por ejemplo, cómo hablan los personajes, socialmente cómo se ubicarían esos personajes, cuáles son las repeticiones o recurrencias de elementos dentro del texto que le dan su coherencia y que van creando redes significativas o redes simbólicas o redes retóricas. Además, pues es necesario investigar al autor si uno no conoce mucho sobre él para evitar interpretaciones gratuitas sobre la obra. O a veces damos con algún pasaje que nos parece sumamente oscuro y no podemos simplemente pasar por ahí y olvidarlo, sino que tenemos que resolverlo sí o sí. De modo que es conveniente investigar lo más posible también sobre la relación que guarda el texto que vamos a traducir en relación con los demás textos del mismo autor o de la misma autora, si es una obra temprana o tardía, o si es un texto que por alguna razón podamos considerar como especial. A lo largo de este camino tenemos que elaborar y resolver unos glosarios. Hablamos fundamentalmente de 3 tipos de glosarios. Digamos que no todos los traductores somos catálogos humanos o enciclopedias humanas de palabras. Entonces encontraremos palabras que desconocemos y ese es nuestro primer glosario, el glosario léxico. Luego encontraremos estructuras que no llegamos a comprender del todo y de ahí
del desciframiento de estas estructuras oscuras sale nuestro glosario morfosintáctico. Y por último, hay problemas que ya no podemos resolver dentro del texto mismo, sino que nos obligan a ir a la cultura del país extranjero o de la lengua extranjera y resolver ya en el marco de la sociedad, de la historia, de la geografía, ese tipo de problemas puntuales, que es nuestro tercer glosario, el glosario cultural. Entonces, a partir de esos 3 niveles de resolución de problemas de traducción, nosotros vamos entendiendo primero el texto en su lengua original. Lo resolvemos primero en su lengua original, quiero decir, y todavía no hemos empezado a traducir. Cuando ya estamos familiarizados con la lectura del texto, cuando podemos recorrer el texto, digamos, como la casa de uno, que uno puede ir por ella con los ojos cerrados y que entra con sus propias llaves sin necesidad de meterse por una ventana, entonces ya estamos listos para traducirlo. Y ahí es cuando entonces empiezan a aparecer nuevos problemas que uno inicialmente no había visto, y es cuando uno recurre a los diccionarios de traducción. Antes solo había usado los diccionarios de la lengua extranjera, y así va recomponiendo el texto. Una vez termina uno el borrador de su traducción, la corrige ya con ojos de escritor en lengua meta, en el caso mío en español, hace una lectura de cotejo para que no se haya olvidado nada, que no falte nada, que no se haya añadido nada tampoco, y se corrige una y otra vez la traducción. Y bueno, eso es a grandes rasgos el procedimiento. Yo añadiría tal vez la conveniencia de tener un segundo traductor para que revise nuestro trabajo, ya que como a uno de los problemas o el texto, la traducción a veces termina volviéndose el paisaje, entonces es muy conveniente tener otro par de ojos que vean con frescura el texto traducido. Y nos fuimos de viaje en un submarino que viaja ocultamente, muy discreto, detrás de la producción de los libros. Nos fuimos de viaje con Mateo Cardona y hablamos sobre traducción literaria. Yo, la verdad, quedo asombrada después de todo lo que nos cuenta Mateo, que hay detrás, cada proceso, cada obstáculo, cómo lo pasan. Me doy cuenta que realmente nos hace falta conversar sobre qué es eso que hacen los traductores, y vamos a seguir conversando porque Mateo y la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes, la Cámara Colombiana del Libro y nosotros también desde Siglo del Hombre hacemos parte de la franja Colombia lee a los traductores. Ahí, todos los jueves, estamos proponiendo diferentes discusiones sobre todo esto que Mateo les ha contado, pero que tiene muchísimas aristas. Por ejemplo, desde Siglo del Hombre, nosotros hemos propuesto 5 conversaciones para hablar de cómo se traducen las lenguas de los países nórdicos. Mateo, desde su expertise, también ha propuesto otro tipo de programación. Mateo, para finalizar y para recomendaciones finales de este viaje, me encantaría que pudieras contarles a los oyentes qué falta, qué otras actividades vienen y qué pueden esperar de las siguientes conversaciones acerca de la traducción. Pues 17 tendremos a la traductora conocidísima colombiana Magdalena Holguín, hablando de sus traducciones académicas sobre el tema de historia, y al traductor también colombiano Luis Carlos Caballero, hablando sobre novela histórica traducida del francés. Tendremos el 1 de octubre al maestro traductor argentino Ariel Dillon. Tendremos el 22 de octubre a mi maestro Arturo Vázquez Barrón de México. Tendremos traductores del finlandés, del sueco. Tendremos a también mexicano Roberto Rueda Monreal, a nuestra socia andaluza Teresa Benítez, gran traductora del polaco y del italiano. Y ya el 26 de noviembre, terminando el programa, tendremos a la traductora colombiana del alemán Maritza García, al traductor del francés, traductor de psicoanálisis Jaime Velázquez, y al traductor Nicolás Barbosa.
Entonces tenemos una programación llena de traducciones para que ustedes se familiaricen con los temas de la traducción literaria, todos cordialmente invitados a sintonizar los Facebook Live todos los jueves a las 11 de la mañana en la página de Facebook de la Cámara Colombiana del Libro o de la ACTI. Bueno, a eso también le sumo entonces el viaje de 5 paradas con la editorial Nórdica, con su editor Diego Moreno, quien va a invitar diferentes traductores, ilustradores, para conversar sobre los temas que más le preocupan a la cultura nórdica, pero también los retos que representan esas traducciones al español. Si quieren descubrir más caminos ocultos y otros detalles que hay detrás del libro, pueden buscar otras rutas de cartografías editoriales e irse de viaje con autores, editores, librerías. Estamos en todas las plataformas de podcast. Pueden buscarnos en Spotify, Deezer, Apple Podcast. Y si no tienen cuenta en esas plataformas, que suele pasar, simplemente es que nos busquen en YouTube como Cartografías Editoriales. A quienes nos acompañaron hoy, les aseguro que nunca volverán a ver igual un libro escrito en otra lengua. Hoy ha sido un viaje para descubrir la traducción. Y solo les puedo decir que gracias por abrir esos caminos interculturales, gracias por sumarse al apasionante mundo de los oficios relacionados con el libro. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.